Hola, bendición y larga vida, bendición y larga vida al pueblo religioso, bendición y larga vida a la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Favordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo que estoy haciendo de hablar de los sordos un poco salidores o de los sordos menos populares, por llamarlo de alguna forma, o de los sordos que la comunidad religiosa no hace mucha referencia. Y que en el día de hoy quiero hablar del Ordun Osaboribó. Y vamos a estar viendo todas las cosas referentes e inherentes a este Ordun DeFi. Vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, que es llevar a la vida de una persona que ostente este signo de Ifá en cualquiera de sus consagraciones religiosas, todos los avatares que tiene este gran Ordun de Ifá explícitos en él, y vamos a estar le dando interpretación a todos los caminos de este gran Ordun de Ifá que es Osaboribó. Entonces, para entrar en materia, dice que nació Ayalúa, la madre de Changó. Hay que ver aquí, ¿por qué? Porque Ayalúa es un oricha que es un poco polémico, porque los araraces tienen su forma de ver a Ayalúa, tienen sus consagraciones para Ayalúa, tienen su representación para Ayalúa, y hay muchos documentos Lukumi que dicen que Ayalúa no es más que la representación dentro de Changó de los 6 caracoles cobos que se ponen pequeños dentro de Changó, y que esto va a representar a Ayalúa. Y hay otras personas dentro de la propia cultura Lukumi que van a tener otro tipo de criterio acerca de esto. Por eso digo que es un oricha bastante polémico. Dice que aquí nació el trueno. Dice que aquí hay que tener cuidado. La persona que es Osaboribó va a tener que tener gran cuidado porque está propenso a ser alcanzado por descargas eléctricas. Dice que porque cuando hay tormenta, cuando empieza a llover, cuando empieza a tornar, la persona que es Osaboribó debe ponerse a buen recaudo, porque dice que a usted lo puede alcanzar una tormenta eléctrica, a usted lo puede alcanzar cualquier tipo de descarga eléctrica, porque dice que aquí en un momento determinado el trueno surgió a partir del mandato de Olofin a Changó, que tirara el trono para abajo, porque Orichaoco estaba pidiéndole cosas en demasía a Olokun, y Olokun empezó a hacer un canto para implorarle a Olofin, y Olofin lo que mandó fue a que lloviera para que el mar se volviera a llenar porque estaba seco en ese momento, y que Changó tirara un trueno para que Orichaoco se asustara y tuviera que ir a casa de Orula con hecho cerebro. Entonces aquí hay que tener cuidado porque la persona está propensa a que lo pueda alcanzar algún tipo de descarga eléctrica, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí nace la cadena de la vida. Dice porque en un momento determinado, cuando hablamos de la cadena de la vida, dice porque Olofin al principio de la creación le dio la virtud a cada planta, a cada animal, al ser humano, y que cada uno iba a vivir de cada cual. Por ejemplo, los animales vivirían de las plantas, hay animales que vivirían de otros animales, y en la cima de la cadena de la vida colocó a, al hombre como raza superior o como especie superior, y que en un momento determinado iba a vivir de todo esto, pero todos estos seres iban a tener algo en común, y que todos iban a volver a la tierra. ¿Vas a entender? Y por consiguiente, porque todos subieron de la tierra en un momento determinado y todos volverían a la tierra. Entonces, por consiguiente, dice por qué la persona que Osaboribó, si lo llevamos a otro plano, vamos a ver el por qué va a necesitar o va a depender de muchos factores en la vida, porque fue lo que pasó aquí: un animal vive de otro, este vive de las plantas, el hombre vive de todos los animales. Entonces dice, porque usted va a necesitar el concurso de varios factores para lograr grandes cosas en la vida, es porque su vida va a ser una cadena, y usted va a tener que ir concatenando todos estos eslabones para hacer una vida próspera, una vida factible en el plano de la tierra, que es lo que dice Ifá. Dice por qué se le da los cubazos al Iyabó, que se hace lengua cuando viene del río. Dice porque en un momento determinado aquí hubo la necesidad de que Orula le hiciera el boa a los olorizas con el cuje de rascabarriga, porque el lengua quería intervenir en la situación de llevarse a su mujer. Cuando estemos viendo los caminos vamos a explicar el camino completamente. Dice porque en un momento determinado habla que Ochalufón le dio la virtud de la palabra al ser humano. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, porque dice que a consecuencia de un susto usted se puede quedar, la persona que es Osaboribó se puede quedar sin habla, o a consecuencia de cualquier tipo de afectación en sus cuerdas vocales, o incluso puede de nacimiento nacer mudo, porque aquí habla porque donde por primera vez hubieron hombres y mujeres mudos en el mundo. Entonces dice por qué la persona que usa Boribó va a tener que ser bien cuidadosa a la hora de referirse a sus cuerdas vocales, de todas estas cosas. Pero dice porque usted está propenso a pasar un susto o tener una impresión que lo puede llevar a quedarse sin habla, ya sea por un tiempo corto o ya sea por un tiempo prolongado, que es lo que está diciendo Ifá. Incluso
cualquier tipo de afectación que pueda tener en las cuerdas vocales, en la laringe, en la faringe, en todo esto puedan conllevar a que usted se quede sin habla, que usted se quede sin voz y usted se quede mudo sin poder hablar, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado, porque dice que la persona que es Osabu Oribo no debe estar cargando niños ni en contacto directo con los niños, porque dice que los niños aquí le robaron la memoria a Ochao Lufón. Entonces hay que tener cuidado, porque dice que la pérdida de la memoria puede alcanzar a las personas, porque la persona que es Osabu Oribo puede empezar a confrontar problemas de lagunas mentales, puede empezar a confrontar problemas de amnesia, puede empezar a confrontar todo este tipo de dificultades y a usted se le pueden empezar a olvidar las cosas, es porque en un momento determinado usted se sienta desorientado, incluso usted no sepa ni dónde usted está, ni quién usted es. Dice que aquí hay una gran rotación de cabeza que se hace con 2 pichones de paloma y con el güey y coco, que son para arreglar todo este problema de la pérdida de la memoria de la persona que es Osabu Oribo. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla que fue donde el tigre no pudo comerse el chivo. Dice por qué la persona que es Osabu Oribo va a tener que tener sumo cuidado. ¿Sumo cuidado con qué? Con albergar a alguien dentro de su casa. Dice por qué mira a ver la confianza que usted le da a alguna persona cercana a usted, alguna amistad cercana a usted, que en un momento determinado esta confianza se vaya a convertir en un favor hoy, costumbre mañana, obligación pasado. Y que por consiguiente, cuando se convierta en una obligación, usted se puede haber desplazado incluso dentro de su propia casa. Y si lo llevamos a otro plano más amplio, no estamos hablando solo dentro de la casa, sino que usted se puede haber desplazado en la sociedad, usted se puede haber desplazado en muchos aspectos de la vida a consecuencia de un favor que usted está haciendo o a consecuencia de una persona que usted esté ayudando, que es lo que dice Ifa. Entonces después esta persona, cuando se acaba este favor que se convirtió en obligación, va a tildarle a usted de que usted no lo ayudó, va a tildarle a usted de que usted es una mala persona, va a tildarle a usted de que usted es un mal amigo y toda esta serie de cuestiones. Entonces para que no llegue a ocurrir esto es mejor no hacer favores, que es lo que dice Ifa. Usted no debe hacer favores, usted no debe albergar o dejar pernoctar a nadie dentro de su casa para que esto el día de mañana no se vaya a convertir en una obligación, que es lo que está diciendo Ifa. Y esta obligación traiga como consecuencia problemas graves, incluso donde esta persona pueda atentar hasta contra su integridad física, queriendo agredirlo con cualquier tipo de arma o queriendo agredirlo físicamente, que era lo que quería hacerle el chivo aquí, el tigre, perdón, al chivo aquí en un momento determinado, que es lo que dice Ifa. Dice por qué. Aquí una de las grandes obras que se hacen por este gran Ordun de Ifa es hacerle grandes prerrogativas a Echu. Dice que a Echu hay que ponerle gran cantidad de fruta. Dice porque a Echu aquí se le ruega con fruta. Dice que para buscar el desenvolvimiento en un momento determinado se le pone una gran plaza de frutas a Echu. Dice porque en un momento determinado habla de una prenda de campo. Dice por qué la persona aquí tiene que tener una prenda, porque dice que puede heredar una prenda del padre, sobre todo si el padre difunto ya ha tenido algún tipo de consagración religiosa en el Palo Monte o en el Mayombe, puede haber dejado una prenda enterrada o incluso en vida puede darle una prenda a usted, porque dice que aquí el por qué en un momento determinado la persona adquiere habilidades de brujo a consecuencia de una prenda que le da el padre. Dice que es una prenda que va a montar un caldero de Ogún con una serie de determinada cantidad de ingredientes, que esa prenda está enterrada y esa prenda se llama un batirle yo. Dice porque la persona que ostenta este gran orden de Ifa, Osabu Oribo, va a tener que preguntarle a su padre, preguntarle a algún familiar ya mayor dentro de la familia si hay algún tipo de problemática para con una prenda que está enterrada en el campo, que es lo que está diciendo Ifa. Dice, porque aquí todos querían ser el cielo y nadie quería ser la tierra, y el único que quiso ser la tierra fue Orichaogo, y Olofin le dio una virtud. Entonces dice, ¿por qué cuando la persona que es Osabu Oribo ve que hay un cargo, por ejemplo, en su trabajo que nadie quiere, que él se ofrezca para cogerlo, porque esa puede ser su gran ventaja, esa puede ser su estabilidad tanto económica como social, como estabilidad de posición para todos los aspectos de la vida? Lo que nadie quiere es lo que usted en un momento determinado le va a servir, que es lo que está diciendo Ifa. Dice, ¿por qué en un momento determinado la mujer se unió con los enemigos para derrocar al marido? Dice, ¿por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado los hombres que tengan Osabu Oribo?
porque dice que cuando usted rompa de manera bruta o usted determine romper la relación para con su esposa o para con su novia o para con su mujer, esta mujer dolida, resentida, va a acudir a sus enemigos. ¿Para qué? Para en un momento determinado destruirlo a usted. Entonces dice, ¿por qué el hombre que es Osabu va a tener que escoger correctamente la mujer con que va a hacer vida? Va a tener que escoger correctamente la mujer con que va a vivir una vida conyugal estable, porque dice que esta mujer hoy es su mujer y mañana puede ser la peor de sus enemigos, que es lo que dice Ifá. Dice, porque aquí es de vital importancia recibirlo de Orun y Otutua. Y cuando estemos explicando los caminos, vamos a ir viendo la importancia de estos orichas en la vida de la persona. Dice, porque en un momento determinado, un oricha imprescindible aquí también va a ser Orichagogo. Dice, porque la persona va a tener la necesidad de recibir Orichagogo. Dice, porque aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque la persona que es Osabu está propensa a tener encima o a tener pegado un Egun que en el ayer tenía amputada a una pierna o cojeaba una pierna y esos son los dolores que le van a dar en las piernas a usted. Cuando ese Egun esté pegado a usted, le van a dar unos dolores intensos en las piernas porque no es más que la acción de este espíritu encima de usted. Entonces hay que buscar la forma y la manera de hacer parando para alejar esta espiritualidad que le crea esta gran dificultad a usted, porque lo que le está creando es dificultad lejos de traerle algún tipo de beneficio en un momento determinado. Dice, porque aquí se determinó la posición sagrada del buitre. Dice, porque el buitre tuvo la necesidad de hacer el bo para no ser aniquilado, para no ser matado por los hombres, para no ser comido por los hombres. Y por consiguiente hizo el bo con colá. Dice, porque la persona que tenga Osabu siempre en su hecho va a tener que tener nueces de colá. Porque dice que Echu cuando recibió las nueces de colá subió al cielo a darle el mensaje a Olofin, pero que ya los hombres habían mandado a un mensajero para decir que iban a eliminar al buitre, pero como el buitre dice vos, no se pudo eliminar y Echu bajó y dijo, y empezó a regar que los hombres, que nadie podía comer el buitre y que por consiguiente los hombres no lo podían cazar. Por eso es que el buitre no se come, que es lo que dice Ifá aquí. Dice porque aquí habla de que la persona hace trampas para vivir, pero la persona tiene que hacer trampas para vivir, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, en un momento determinado, la persona incluso se le dice por este orden de Ifá que tiene que desvirtuar a sus amigos, a las personas que supuestamente son sus amigos, que están al lado de él, que son los mismos que se pueden unir con esta mujer que estuvimos hablando anteriormente. Dice, porque la persona aquí tiene que decir mentiras y tiene que desvirtuar a la gente, porque dice que la información que usted dé acerca de sus cosas, acerca de sus negocios, acerca de cómo usted vive, acerca de cómo usted se busca la vida, mañana puede ser usada en su contra. Entonces que por consiguiente, como usted no tiene amigos, estos tales amigos que se hacen llamar para con usted, usted lo va a tener que tener desvirtuado y decirle una mentira tras otra, que es lo que está diciendo Ifá, para que el día de mañana no vengan a usar alguna información que tengan de usted y eso le pueda ocasionar a usted problemas de justicia, eso le puede ocasionar a usted problemas grandes en su vida, que es lo que está diciendo Ifá. Independientemente de eso, dice por qué en un momento determinado Chicuelú le dijo a Orichagogo que fuera y le robara los peces a Olokun para que sus hijos no se murieran de hambre. Dice por qué la persona que es Osabu en un momento determinado de su vida va a pasar mucho trabajo, que incluso va a tener que robar para poder alimentar a su familia, que incluso va a tener que hacer trampas en la calle o va a tener que valerse de algunos dones que tiene, que no son correctos ni son muy legales, pero que sí va a traer la comida a su casa, a sus hijos, para que sus hijos no se mueran de hambre, que fue lo que hizo Orichagogo, que a Chicuelú fue el que le dio la idea. Para que sus hijos no se murieran de hambre, fue y le robó los peces a Olokun en un momento determinado. Dice por qué este orden habla de buena fortuna excepcional, pero también explica el por qué en un momento determinado este orden obtiene todas las bendiciones materiales trabajando a través del plano espiritual. Dice por qué la persona que es Osabu va a tener la necesidad de estar a bien con todo su cordón espiritual, va a tener la necesidad de trabajar el espiritismo, va a tener la necesidad de hacer misas espirituales, va a tener la necesidad de tener correctamente organizado su cordón espiritual para que usted logre todas las metas que usted se proponga, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice Ifá, el por qué se alcanzará todo género de riquezas materiales a través de la obra espiritual.
Entonces hay que ser cuidadoso con todas estas cuestiones dentro de este orden IFA. El primer camino que habla aquí dice el camino donde el tigre no se pudo comer al chivo. Dice porque en un momento determinado el tigre le pidió al chivo que por favor lo dejara dormir en su casa porque él no tenía donde dormir y el chivo le dijo que tenía que dormir en el portal. Pero al otro día el tigre durmió en la sala. Pero al otro día el tigre estaba durmiendo en la habitación. Y por consiguiente ya empezó a mirar mal al chivo. Pero el chivo que se dio cuenta de todas estas cuestiones fue a donde estaba Orula por adivinación, donde Orula le dijo que tenía que hacerse poco un delantal que tuviera dos bolsillos y que en uno iba a echar piedra y que en el otro iba a echar maíz. Y que cuando estuviera haciendo las labores domésticas en la casa, empezara a comer maíz y que si el tigre le preguntara, le dijera que lo que tenía, que lo que estaba comiendo era piedra. Pero el tigre ya había orquestado un plan para comerse al chivo, para matar al chivo, para poderse quedar con su casa. Invitó al chivo a ir al monte. Y cuando iban caminando por el monte, el chivo iba comiendo del maíz. Y cuando le preguntó al tigre qué estaba comiendo, el chivo sacó las piedras y le dijo que lo que estaba comiendo era piedra. El tigre le dijo que venía en un minuto, que lo esperara ahí. Y el tigre lo que hizo fue desaparecerse porque pensó, si este come piedra, me puede comer a mí. Entonces dice Ifá aquí, es porque usted no haga favores porque después no se lo van a agradecer. Después, como anteriormente dije, el favor se convierte en costumbre, la costumbre se convierte en obligación y después, cuando usted ya no quiera hacer más el favor o ya usted de culminación a ese favor, usted es una mala persona, usted es un mal amigo y es lo que van a tildarlo y es lo que van a estar diciendo. Entonces, para evitar todo este tipo de situación que incluso a usted lo puedan agredir físicamente, no se hacen favores, no se aloja a nadie extraño dentro de la casa, que es lo que dice Ifá con este gran camino. Dice, ¿por qué habla? Donde todos querían ser el cielo y nadie quería ser la tierra. Dice, porque en un momento determinado, al principio de la creación, Olofin creó todo, pero todos los orichas querían vivir en el cielo, ninguno quería hacerse cargo de la tierra porque la tierra la pisaban, la tierra la defecaban, la tierra la escupían, pero Isla Quere y Afogoyer y su hija iban a vivir en la tierra. Y Olofin estaba buscando a alguien que se hiciera cargo de comandar todo este tipo de cuestión debajo en la tierra. Y por consiguiente nadie quería. Y Orichaoco se brindó y Olofin le dijo a Orichaoco que iba a ser divino y que sus hijos, los sacrificios que hicieran sus hijos iban a ser bien recompensados. Y cogió, y para que Orichaoco pudiera ir a gobernar a la tierra, lo limpió con Borboré, con todas las ministras, con todos los granos, los metió en un hueco y le confeccionó un bastón de palo morulo que era curvo en su empuñadura y en la empuñadura le puso una jícara con 8 tiras de colores y con 8 caracoles guindando. Y este era el cetro de poder que le dio Olofin a Orichaoco para que viniera a la tierra, a gobernar la tierra. Y cuando Orichaoco llegó a la tierra, se asentó en la tierra y todos los sacrificios que Orichaoco hacía eran bendecidos por Olofin. Entonces dice Ifá aquí, este gran bastón se le consagra al hijo de Orichaoco y después va a vivir al lado de Orichaoco. Dice Ifá aquí que cuando usted vea que hay un cargo que nadie quiere, usted cójalo porque esto será una bendición. Cuando usted vea que hay algún trabajo dentro de su centro de trabajo o dentro de su negocio que nadie quiere hacer, usted hágalo, porque esto será una bendición, porque usted será imprescindible y entonces todo el mundo tendrá después que venir a contar con usted y en lo que pueden expulsar a varias gente del trabajo, a usted lo van a dejar ahí porque usted es el único que realiza esta función. Entonces, por consiguiente, que esto fue lo que hizo Olofin con Orichaoco, lo que hizo fue darle una virtud porque era el único que iba a realizar esta gran función de cuidar la tierra. Entonces, en un momento determinado, lo que nadie quería, a Orichaoco le sirvió como bendición. Y entonces por eso se le recomienda a la persona que el cargo que nadie quiera, la tarea que nadie quiera realizar, esa es la que usted tiene que hacer porque esa será su gran bendición, que es lo que dice aquí Ifá. Dice porque Osaboribó tiene que recibir Orde. Dice porque Orde vivía con sus 7 hijos, pero estaban pasando demasiado frío, porque hacía frío y no tenían con qué calentarse, porque el único que tenía nada, que es candela, fuego, era Ekun, que era el hijo predilecto de Changó, pero Ekun no dejaba que nadie cogiera fuego de donde él lo tenía y lo vigilaba y lo custodiaba. Y por consiguiente, eh, Saboribó mandó al mayor de sus hijos a que fuera a buscar a Iná y el mayor de sus hijos le dijo que él tenía miedo porque el tigre, todo el que iba a buscar a Iná, lo mataba. Que fue lo que pasó con el hijo de Saboribó cuando fue allí. El tigre lo mató
y así empezó a mandar a sus hijos, y sus hijos empezaron a morir, pero cuando ya eran varios hijos que habían muerto, Osabu se hizo adivinación, se ve Osabu en un momento determinado, donde mandan a Orula, donde Orula manda a buscar a Ogun, y le dicen que para él vencer al tigre hay que entregarle un poder que él no tenía, que era Orbe, era cuchillo. Recibe el cuchillo y va a enfrentarse al tigre. Pero cuando se está enfrentando al tigre, en la pelea se recuerda que tiene Orbe en la cintura, saca a Orbe y lo mata. Y cuando lo mata, que lo abre, de dentro del tigre salen los 7 hijos de Orichaoco, de Osabu. Salen los 7 hijos de Osabu, pero ya cuando salieron vivos, pero no podían hablar, se habían vuelto mudos a consecuencia del susto que habían pasado cuando el tigre se los tragó. Por consiguiente, fueron capaces de coger la vaina del fuego y llevárselo, pero Osabu cogió el cuero del tigre y tapó a sus hijos con este cuero y los dejó custodiando el fuego, y así pudieron vencer al tigre. Dice aquí Ifá el por qué hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la mortandad de personas jóvenes dentro de la familia, sobre todo los hijos de la persona que es Osabu. Hay que tener cuidado en un momento determinado. Cuando usted se enfrenta a un enemigo que sea más poderoso que usted tiene que ir a por adivinación. Dice porque en un momento determinado usted necesita algo que alguien no se lo quiere dar, y hasta que usted no haga el voz, usted no lo va a adquirir, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado usted va a vivir en malas condiciones, pero a través de los esboces y a través de las cosas religiosas que usted va a hacer, usted puede adquirir una gran posición, y usted puede en un momento determinado vivir una vida estable, tanto económicamente como socialmente, que es lo que está diciendo Ifá a través de este gran camino. Dice en donde en un momento determinado Osabu recibió Oduduwa y Orun. Dice porque Osabu vivía en una tierra donde él se encargaba de hacerle muchas plegarias a Oduduwa y a Orun, pero era una tierra donde había mucha mortandad, era una tierra donde no había mujeres, y Osabu se acostó y soñó, le vino un Egun y le puso en el sueño que él iba a viajar a una tierra donde había mujeres y que estas personas vivían separadas de Egun. Y en un momento determinado, Osabu que tanto le pedía a Orula que lo dejara conocer otras tierras, hizo el voz y se fue a esta tierra, donde cuando llegó a esta tierra, vio por qué esta gente vivían de manera apacible, pero que esta gente eran tramposos entre ellos y se hacían una trampa tras otra. Y Osabu tuvo la necesidad de hacer un esboz para poder. Hizo un esboz donde le dio de comer a algo, y vino una sombra y se apoderó de todas estas personas para él poder controlar a todas estas personas y poder vivir dentro de ellos, ya que todas estas personas eran tramposos, eran avariciosos, eran jugadores, eran personas que no eran de buena calaña. Pero Osabu ahí encontró la manera de religiosamente atender a todas estas personas que eran hipócritas para con él, pero que él lo sabía, y se pudo desenvolver gracias a Oduduwa y a Orun, que fueron los que lo juraron en este secreto. Se pudo desenvolver en esta nueva tierra donde fue a parar, y allí pudo practicar la religión, siendo el babalawo de esta tierra donde estaba llena de hipocresía y las personas no creían mucho en él, pero todos tenían que ir a donde estaba él porque era el único babalawo que había ahí, era el único que hacía adivinación. Por consiguiente, dice por qué Ifá, en un momento determinado usted está rodeado de personas que no sirven, usted está rodeado de personas que lo tratan con doble cara, usted está rodeado de personas que en un momento determinado, cuando pueda, lo van a apuñalar por la espalda porque a usted lo tratan con hipocresía, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces tiene que tener cuidado con todas las personas de su centro de trabajo, con todas las personas de su ámbito laboral, con todas las personas que trabajan en su negocio, si tiene negocio. Porque dice, ¿por qué? Ahí cualquiera le puede dar una puñalada por la espalda, porque ahí nadie es amigo de nadie, y aunque tengan una sonrisa en la cara, nadie es amigo de nadie, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado, porque dice el por qué al hombre que es Osabu le cuesta trabajo tener mujer. Porque dice que aquí Osabu en la tierra donde vivía no tenía mujer, y por eso él quería ir a otra tierra. Dice por qué hay que tener cuidado cuando usted vaya a salir de viaje, tendrá que hacer el antes, porque dice que si no, el viaje no le será favorable, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice por qué habla el camino donde Ochalufón vivía con Ayaku, una que era su ayudante.
Pero Orula le había dicho a Chalufón que no podía andar con niños, que no podía cargar niños, que no los podía mimar, que no podía nada de esto. Y a Yaguna le recordaba todos los días a Chalufón esto, pero Chalufón era un hombre muy dado a los niños y cada vez que podía salvaba a los niños, le hacía obras y los cargaba, los mimaba y toda esta serie de cuestiones. Pero llegó un momento en que Chalufón lo único que tenía que hacer era darle la virtud de la palabra a los padres para que los padres fueran los que enseñaran a los hijos. Pero Chalufón se dedicaba también a enseñar a los niños y por consiguiente los niños empezaron a robarle la memoria, donde Chalufón a Yaguna tuvo que llevarlo a casa de Orula y cuando se internaron en el monte a recoger las hierbas que le hacían falta, Orula vio un nido de paloma dentro de una mata de malanga y con esto le hizo rogación a Ochalufón y a Ochalufón le volvió a venir la memoria. Dice porque hay que tener cuidado aquí. Dice porque la persona que tenga este gran orden difá tiene que evitar cargar, tiene que evitar acariciar y tiene que evitar todo este tipo de contacto con niños pequeños porque le pueden robar la memoria. Dice porque en un momento determinado la persona tiene que hacer su cometido y no pasarse. Usted en su trabajo tiene que cumplir con las tareas que le tocan, porque la única tarea que tenía Chalufón era darle la virtud del habla a las personas. Y por consiguiente, Chalufón se extralimitaba. Dice, porque usted tiene que hacer lo que a usted le toca y usted no puede pasarse de lo que le toca para que no traiga consecuencias a su salud, que es lo que está diciendo Ifá. Estamos hablando, refiriéndonos al centro de trabajo específicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con estas cosas y se le recomienda a la persona que tiene este orden de Ifá que no puede estar en contacto físico frecuentemente para con niños pequeños porque le van a robar su memoria, que es lo que dice Ifá aquí. Vamos a entender, dice porque hay que tener cuidado, porque dice que la persona que es Osaboribó puede tener algún problema a la hora de hablar. Si es un niño pequeño hay que llevarle al logopeda porque va a tener alguna dificultad a la hora de hablar o incluso puede nacer mudo, que es lo que está diciendo Ifá. Vamos a entender, dice por qué nace, por qué los cujazos aliados, dice por qué en un momento determinado el Leguá gobernaba una tierra, pero el Leguá tenía una mujer y él no quería que se le hiciera santo a esa mujer. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que esta mujer iba a alguna consagración de santo con el Leguá o algún tambor o algún lado, la irradiaba la energía de su oricha tutelar. Y por consiguiente, el Leguá la cogía y la sacaba de esos lugares y se la llevaba. Porque él no quería que ella se introdujera en el mundo religioso. Él no quería hacerle santo a su mujer. Y esto sucedió varias veces, a donde los olorizas fueron a donde estaba Orula y le comentaron la situación y le dijeron que Orula les prescribió que tenían que hacer el bo con rascabarriga y el por qué a esa mujer había la necesidad de hacerle santo. Pero aprovecharon que el Leguá no estaba en la casa y se llevaron a la mujer del Leguá y la llevaron para el río. Pero cuando venían del río, el Leguá que estaba mirándolo todo, que le iban a hacer santo en casa de los batales, el Leguá se tiró para escoger a su mujer y llevársela para su casa. Pero como habían hecho el bo con los cujes de rascabarriga, todas las olorizas sacaron los cujes y empezaron a darle Leguá, donde el Leguá huyó despavorido. Y en un momento determinado hubo la necesidad de darle de comer al Leguá para poderle hacer santo a la mujer. Dice que en un momento determinado aquí hay que tener cuidado. La persona que es Ibori Bosazo, el hombre que sea Ibori Bosazo, tiene la necesidad de hacerle santo a su mujer. ¿Para qué? Para que ella también se sienta completa dentro del proceso religioso y este mismo proceso religioso de su mujer lo ayude a usted a desarrollarse dentro de la religión, que es lo que dice Ifá. Dice porque aquí hay que hacer el bo con cuje de rascabarriga. Dice porque en un momento determinado aquí nació el porqué. El hijo del Leguá cuando viene del río, la santera o los olorizas lo están esperando para darle cujazo, que surgió a partir de esta situación que plantea este gran camino. Dice por qué en un momento determinado nació el trueno. Dice por qué Ochosi en un momento determinado fue por adivinación del estado de Orula. Y Orula le dijo que tenía que hacer el bo con el arco y con la flecha. Y Ochosi le dijo que cómo iba a hacer el bo con el arco y la flecha, que después que iba a cazar. ¿Cómo iba a cazar si su sustento era la cacería? Pero resulta que cuando Ochosi se fue sin hacerle el bo, llegó al monte y no había animales para cazar. Y siguió caminando y llegó al mar, pero el mar estaba seco. Y en el mar estaba Olokun, sentado con una pluma de oro en la cabeza, con sus hijos,
Y Ochosi le fue a disparar y Olokun le dijo que no le disparara, que él le iba a dar riqueza. Olokun le da riqueza a Ochosi y Ochosi se va, pero por el camino se encuentra con Echu, donde Echu le dice, ¿quién te dio todo eso? No, me lo dio Olokun. No, pero déjame todo esto aquí, yo te lo voy a guardar y ve dónde está Olokun otra vez y dile que te dé más riqueza. Y así lo hicieron como 3 o 4 veces hasta que Olokun se cansó de que viniera Ochosi a pedirle y lo que hizo fue implorarle a Olofin y Changó por mandato de Olofin empezó a llover y tiró un rayo y el mar se empezó a llenar y Ochosi Belesto salió despavorido para donde estaba Echu y los dos fueron a donde estaba Orula que les hizo el esbo anteriormente prescrito por Orula, les hizo el para que pudieran mantener su fortuna. Entonces dice Ifá aquí es porque aquí hay que tener cuidado con avaricia. Aquí hay la necesidad de hacer los esbozos y hacer las rogaciones pertinentes y que están marcadas por los santos para con usted. Dice porque hay la necesidad de recibir Olokun, porque Olokun le va a dar grandes riquezas a usted. Y hay la necesidad de hacer esbo para poder conservar esta riqueza, porque dice que si usted no hace esbo, estas riquezas no le van a servir de nada. Porque usted va a malgastar el dinero, usted va a tirar el dinero, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener cuidado con malos consejos que le puedan dar, porque Echu mandó a Ochosi más de 4 veces a donde estaba Olokun. Por consiguiente, no era un buen consejo. Entonces hay que tener cuidado también con las descargas eléctricas que yo estaba diciendo anteriormente. Hay que tener cuidado cuando usted se introduce en el mar. ¿Para qué? Para que Olokun no vaya a hacer de la suya y usted no se vaya a quedar en el mar ahogado, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces la persona que es Osa Boribó va a tener que tener cuidado con todas estas cosas, que es lo que está diciendo Ifá en este gran camino. Dice porque aquí nace el porqué en un momento determinado Obatalá es el dueño de las cabezas. Dice por qué Olofin vivía en una loma y los orichas vivían en la tierra, pero nadie sabía cómo subir a donde vivía Olofin. Solamente Obatalá por un camino muy escabroso, un camino que era trabajoso para subir. Pero la tierra empezó a ir para atrás y empezó a haber mortandad, empezó a haber hambre, no llovía, había sequía, había miles de dificultades, había guerra, había miles de dificultades en la tierra. Y por consiguiente, todos empezaron a robarle en la base de la loma a Olofin, pero Olofin no se enteraba de arriba. Y le dijeron a Obatalá que subiera por donde él subía. Y Obatalá hizo el trayecto angosto y engorroso y llegó hasta donde estaba Olofin, pero cuando Obatalá llegó a donde estaba Olofin estaba tirado en el piso y Obatalá lo aló por su túnica y Olofin le dijo que él estaba cansado y que no podía más. Obatalá bajó y se lo dijo a los santos el por qué él estaba cansado y no podía más. Y los santos le dijeron que porque ellos también estaban cansados y que le dijera a Olofin que si él no quería seguir gobernando, que le diera a ellos con qué gobernar o con qué poder vivir. Obatalá volvió a hacer ese camino angosto hasta allá arriba. Y le dijo a Olofin, y Olofin le dijo que sí, que buscara y que preparara una reunión para con todos los orichas. Y Obatalá bajó y buscó frijol carita, buscó eco, buscó todo y preparó alrededor de la ceiba una gran comida donde todos los orichas vinieron a comer. Y en la tarde Olofin descendió. Cuando Olofin descendió, los escuchó a todos y todos lo que pidieron fue una virtud o algo que gobernar para ellos poderse mantener. Y Olofin le dijo que sí porque ya él estaba muy cansado. Y lo que hizo fue que cogió un trueno y se lo dio a Changó. Cogió una centella y se la dio ya. Cogió agua del río en las manos y se lo entregó a Chun y le dijo que eso era de ella. Cogió agua del mar y se la entregó a Yemayá y así sucesivamente. Fue entregando todas las cuestiones y dejó a Obatalá de último. Donde Obatalá le dijo que él iba a ser el dueño de todas las cabezas. Y por consiguiente, Obatalá salen todos de ahí, Olofin se retira y Obatalá se va, pero Obatalá va a casa de Orula. En casa de Orula estaba Echu, que cuando Obatalá cuenta lo sucedido, Echu dice que a él no le habían dado nada. Que imagínate que a él no le habían dado nada. Y Orula le hace un esbo y le dice a Echu que qué quiere. Que él le va a transmitir su inquietud a Olofin. Donde Echu le dice que él lo que quiere es gobernar en el mundo y que él sea el primero al que él salude. Y Orula coge a Echu y lo pone detrás de la puerta de casa de Olofin. Y un día Obatalá va a entrar. Y como Obatalá tenía gran confianza con Olofin porque era el único que se sabía el camino angosto. Y cuando fue a entrar, Olofin hizo un canto donde le dijo por qué tenía que saludar primero al Leguá. Entonces Obatalá tuvo que volver a salir, saludar al Leguá para poder llegar a donde estaba Olofin. Y esta fue la virtud
que le dieron al Eguao a Hecho en un momento determinado. Entonces aquí este camino nos explica por qué Olofin dio algo a cada quien para que se mantuviera. Dice por qué cada cual vino al mundo para lo que vino. Y que la persona que es Osabu Oribo va a tener la necesidad de emplearse en su talento, tanto en la religión como fuera de la religión, como en cualquier oficio que usted tenga. Usted empléese porque esa es la virtud que le dio Olofin, y con eso usted logrará una firmeza y una estabilidad en el plano de la tierra, que es lo que está diciendo Ifa. Dice porque en un momento determinado somos muchos para estarle pidiendo a un solo Dios. Y el por qué en un momento determinado hasta los dioses se cansan de las invocaciones que hacemos nosotros, y nosotros mismos, sin embargo, no nos ayudamos. Entonces, lo primero es ayudarnos nosotros mismos y después implorarle a los dioses o a los orishas en este caso, en un momento determinado. Entonces, dice el por qué en un momento determinado habla el por qué a la persona que es Osabu Oribo le pueden dar un cargo de vital importancia, que fue lo que hizo Olofin, repartir los dominios, y a cada cual le dio una función específica. Entonces a usted le pueden otorgar un cargo que usted va a tener que estar listo para poder desempeñarlo. ¿Para qué? Para que usted no pase más escasez en la vida, porque dice que usted va a tener momentos de escasez en la vida, que era lo que le pasaba a los santos, porque había sequía y había pobreza en la tierra. Entonces dice, ¿por qué usted de repente de la pobreza va a surgir a un cargo nuevo, donde ahí usted va a tener cierta posición y que usted no puede enorgullecerse con esta posición, porque en un momento determinado usted se puede ver en la pobreza otra vez, que es lo que está diciendo Ifá? ¿Vamos a entender? Dice, ¿por qué? En un momento determinado, aquí habla la cadena de la vida. La cadena de la vida la estuve explicando anteriormente, porque Olofin, cuando creó la tierra, creó el por qué las plantas, los animales, el por qué habían animales que iban a vivir de las plantas, animales que iban a vivir de otros animales, por qué el hombre iba a vivir de todas estas cosas, pero que al final todos iban a parar al mismo lugar que era la tierra. Entonces, la cadena de la vida quiere decir el por qué usted va a tener la necesidad de obtener favores de varias personas para poder vivir correctamente, porque si vemos en un momento determinado, están las plantas, un animal que se come esa planta, eso fue un favor que obtuvo, y así sucesivamente. Pero si lo llevamos a otros planos de la vida, donde va a haber una cadena alimenticia, por llamarlo de alguna manera, también, donde el grande se va a comer al chiquito, y entonces usted tiene que ir buscando la forma de ir escalando posiciones para usted quedarse en la punta de la escala, como hizo Olofin, que puso al hombre en la punta de la cadena de la vida, que es lo que dice Ifaki. Vamos a entender. Dice el por qué un abuelo que se quería ir de su tierra, y que cuando llegó a la otra tierra sin hacer el bo y sin preguntarle a Orula, en esa tierra no se creía en Ifá, y por eso el abuelo se estaba muriendo de hambre y tuvo que verse en la penosa necesidad de regresar a su tierra sin un peso en el bolsillo, sin dinero, sin fortuna y sin nada, porque en esa tierra donde él fue se creía en otra religión que no era en Ifá, y entonces por consiguiente nadie iba a consultarse, nadie iba a nada. Entonces la persona que Osabu Oribo va a tener la necesidad de todos los cambios que vaya a hacer, tanto en los negocios como en el trabajo, como todos los cambios que vayan a hacer en su vida, va a tener la necesidad de consultarlos con Ifá y hacerse los voces pertinentes para que estos cambios le sean favorables y no le sean desfavorables, que es lo que dice Ifá. Dice por qué aquí habla la trampa. Dice por qué en un momento determinado aquí habla el por qué a Chicuelú le recomendó a Orichabago que fuera y le robara los peces a Olokun, porque dice que Orichabago y sus hijos estaban pasando miles de desgracias, miles de necesidades, y no tenían incluso ni para comer. Dice por qué la persona que es Osabu Oribo va a hacer cualquier cosa, lo que tenga que hacer, pero a sus hijos no le va a faltar la comida. Dice por qué la persona que es Osabu Oribo se va a valer de sus talentos para llevar siempre la comida a la casa y que a sus hijos no les falte la alimentación, que es lo que está diciendo Ifá. Pero dice que hay que tener cuidado, usted no lo vayan a coger haciendo una cosa indebida y usted se va a ver expuesto a problemas de justicia, que es lo que está diciendo Ifá. Dice de cómo Maboni Otumbo adquirió los poderes de brujo. Dice por qué este era el hijo de Ogun, pero Ogun vivía en un paraje inhóspito, solo. Y este hijo de Ogun vivía en otro lugar, y Ogun no se acordaba ni de él porque lo dejó de ver desde muy pequeño. Y este muchacho, en un momento determinado, se fue desarrollando, fue creciendo y se fue convirtiendo en un gran babalabu. Pero le faltaba algo de estabilidad, y cuando cuando hizo adivinación con Ifá, le dijeron que tenía que ir a la tierra donde gobernaba Orichaogo y vivía Ogun.
Pero Orichaogo y Ogún habían hecho un pacto donde en un momento determinado ninguno de los dos se molestaba, porque Ogún vivía en un paraje inhóspito y Orichaogo reinaba en todo lo demás, y entre ellos eran amigos, pero no se molestaban. Donde cuando este muchacho vino con el Lesbos donde estaba Orichaogo y le explicó, Orichaogo le dijo que le iba a llevar para donde estaba Ogún. Cuando llegó a donde estaba Ogún ya venía preparado con su machete y con su maza para matarlo, pero reconoció a Orichaogo y reconoció a su hijo por una manilla que él le había regalado cuando era pequeño, y le dijo que el gran secreto que le faltaba no era más que una prenda que él tenía enterrada, la cual sacó y se la entregó a su hijo para que su hijo fuera un babalawo completo o un babalawo de éxito en la vida, un adivino de éxito, y con esa prenda que le entregó, con esa prenda, se hizo famoso y adquirió gran reconocimiento. Dice porque aquí hay que tener cuidado, porque dice que aquí dentro de la familia pueden haber prendas que se pueden haber heredado y que estas prendas ahora mismo estén descendidas y puedan estar enterradas y hay que ir a sacar estas prendas, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque se llama la prenda del campo, que se llama un batileo. Dice porque esta prenda puede estar metida en el monte, enterrada en el monte o alguna propiedad de la familia que esté en el campo, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces dice porque la persona que Osabu Oribo es la encargada de darle de comer a esa prenda y atenderle a esa prenda, porque dice que hasta que usted no le dé de comer a esa prenda, usted no va a tener la estabilidad en el plano de la tierra que usted tiene que tener, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que ver qué herencia de prenda, qué herencia de santo, qué herencia de espiritualidad podemos tener dentro de la familia de la persona que es Osabu Oribo para cumplimentar con esta y que esta no nos traiga ningún tipo de atraso y que la persona pueda brillar en el plano de la tierra, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque habla del hombre incrédulo, dice porque había un hombre muy incrédulo. Hay un hombre que nada más que creía en él, pero el cual lo convenció para que fuera por adivinación donde estaba Orula, y Orula le vio este orden de Ifá y lo mandó a hacer el bo con un carnero. El hombre no quería hacer el bo, pero el cual lo volvió a convencer para que hiciera el bo. Y Orula le dijo que el carnero no lo iba a matar, que después que se hiciera el bo, este carnero conjuntamente con el bo le iba a llevar al pie de una ceiba. Y que la primera persona que le preguntara por el carnero le dijera que si lo quería se lo regalara. Y la primera persona que preguntó por el carnero fue Changó, pero este hombre no sabía que era Changó. Y cuando Changó le dijo que el carnero estaba bonito, el hombre le dijo, si usted quiere yo se lo regalo. Y Changó, en agradecimiento a esto, llenó de riquezas al hombre incrédulo que no tenía ningún tipo de riqueza, que no tenía nada en la vida, que estaba pasando por una situación precaria en la vida. Y Changó lo llenó de riqueza. Entonces dice por qué una de las obras fundamentales de este orden es darle carnero a Changó para que Changó nos come de riqueza, que es lo que dice Ifá. Para que usted pueda tener la economía, se le da carnero a Changó aquí y se hace bo para con Ifá, que es lo que está diciendo Ifá en este gran camino. Y hasta aquí las cosas que quería ver de este gran orden de Ifá, Osabu Oribo, en el día de hoy. Espero que les haya servido para engrandecer el conocimiento que hay acerca de este gran orden de Ifá en la comunidad religiosa. Y nada, recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá de Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esbozos y las robaciones y siendo obedientes a nuestros agitarse. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofin, Olorum, Olor Dumare y sus respectivos ángeles de la guardia siempre los alcance. Y Boriboya y Boyasí.